Y la chama cuando agarró el teléfono me dijo, claro, tú eres el de Palo Santo en Valencia, en Venezuela. Y es como que todo 2024 lo giramos con Corinne Smith. Este año lo tenemos bien ocupado todavía con Ale Yorgaki. En las noches de Guataca hubo un proyecto que nosotros hicimos. Era un ensamble de chamos que era increíble de música contemporánea venezolana. El vocalista de ese ensamble era Noré. Yo trabajé mucho tiempo, por ejemplo, con Lavero Gómez, que la trajimos muchas veces a Valencia, así como con Manuel Ángel Redondo, que de Entregrados, con Josué Ochoa, unos panas que eran músicos, eran los dueños del Teatro Bar. Mariana Rengifo, que era la vocalista de Mochuelo, me dio la oportunidad de trabajar en un festival de nuevas bandas, en un circuito de nuevas bandas aquí de Valencia, como mi primer trabajo en producción. El tipo se sentó ahí en una clase magistral de datos, publicidades pagas, meta. Y de hecho fue uno de los videos que más se nos viralizó en TikTok, que llegó a 60.000 vistas. Claro, es el interés del 90% de las personas ahorita. Marketing en las rocas. Listo. Estamos entonces aquí, mira, Freddy Toro. Señores, yo tengo 8, 9 años, tal vez 10 que nos conocemos aproximadamente. Creo que más. Yo creo que hasta más. Sí, yo creo que más porque... No, sí, por ahí va. Por Lo ahí que va pasa es que los tenemos una persona en común de hace mucho más tiempo, pero en ese momento no, como que no nos Yo creo que conocíamos bien. incluso yo estaba hablando aquí con Freddy, que antes de que estábamos en la conversación detrás de cámara. Bueno, saludos ante todo, Freddy. Salud, mi bro. Y de algo que capaz yo no digo mucho, pero ¿Puedo yo decir creo... groserías aquí? Sí, claro. Ah, ok. No hay Vamos peo. a ver si cómo puedo hablar. Que yo producía eventos de música electrónica 20 años atrás, creo yo, aproximadamente, 17, 18 años, y ya más o menos te escuchaba, yo sabía quién era Freddy Toro, estabas en la movida, entre radio, producciones X y Z, y yo, bueno, qué bien. Y hoy, 20 y tantos años después, pues, porque no hemos traído a Freddy para acá, para la cámara, que son, como yo digo, esos gallos tapados que hay en la ciudad, que son unos personajes que podemos aprender algo de ustedes. Pero bueno, Freddy, arrancando. Gracias. No, de que de todo podemos aprender algo. De todo podemos Sí, aprender sí, algo. sí. Mira, aquí se ha sentado gente. El último, que no tenemos como mucha fe, y lo voy a decir en cámara, con Raúl Story, que es un pana que conocemos también Ok. hace tiempo. Y tipo se sentó ahí de una clase magistral de datos, publicidades pagas, meta. Y de hecho fue uno de los videos que más se nos viralizó en TikTok, que llegó a 60.000 vistas. Claro, es el interés del 90% de las personas ahorita. Quizás no viralizarse, pero sí como entender qué es lo que está pasando en el mundo digital y posicionar marca, negocio, lo que tenga que ver. Que es lo que todo el mundo dice. Y bueno, hoy en este episodio, que creo que no lo hemos hecho en las últimas 2 temporadas, pero hay cerveza en la mesa. Sí. No cualquier cerveza, Estela. es una Estela. Estela Artois. Rolo de cerveza. Sí, de las mejores cervezas que hay que existen en el mundo. Que existe en el mundo. Y que le vamos a agradecer también a la gente de Infinity, Infinity. por, primero, que nos brindó esta cerveza. Bueno, se la está brindando a Freddy. Segundo, por prestarnos la copa. Que, creo que sin esa copa no se podía tomar. Sabes que estas copas, dicho por uno de los representantes de Infinity y de los representantes de la marca aquí en la ciudad, es que la marca Estela incentiva en su publicidad que tú te robes esta copa de donde estés. De los locales, de los restaurantes, o sea, básicamente le dicen el cáliz. Ok. Y este cáliz, ellos incentivan a que de alguna forma tú te lo lleves a tu casa y te lo robes. Entonces, como que llévate el vaso, no importa. Y te aseguro que eso está contemplado dentro de la estructura. Sí, 100%. Está totalmente contemplado. Pero bueno, genial. Que tenemos rato de que incluso estamos recordando. Yo estaba recordando el segmento Lo que dura una birra y que probablemente grabamos uno después de este episodio, mi pana Freddy y yo, para comenzarlo. Bueno, Freddy, ya estamos aquí calentando motores. A mí me gustaría que tú nos contaras un poquito de ti, de cómo iniciaste ¿Lo primero que iniciaste fue producción o radio? Yo arranqué en la radio. Yo desde chamito siempre quise estudiar comunicación social. Solo que bueno, que en su momento la comunicación social no era una carrera. Primero, o sea, estaba empezando en una sola universidad aquí en Valencia, que es la que todavía la da. Sí. Me atrevo a decir que mis padres quizás en ese momento como que no tenían tanto el chance de pagar una universidad privada. Ok. Y digamos que la condición para pagarme la universidad privada siempre fue como que te vamos a pagar la universidad, pero échale bola y no me repitas semestres. Y era un compromiso que yo no podía adquirir, como que, marico, no sé si puedo... O sea, si puedo cumplir con tus expectativas de estudio, entonces preferí como que no estudiar comunicación social
A su vez estudié educación en la Universidad de Carabobo, que era como que dale. Pero sí me gustaba la radio. Entonces Ok. empecé a trabajar en radio como productor, como el chamo que mandaba tweets de un programa del tránsito en una radio de aquí de Valencia. Ok. Y ahí fui como escalando a otros ciertos trabajos, ¿no? Al final yo... para ese momento estaba muy en boga el rock nacional, estaban saliendo un montón de bandas y Valencia siempre ha sido como que esa capital musical de Venezuela, la capital del rock, en algún momento se ¿Qué llamó. banda recuerdas tú de esa época? Mira, si te digo de aquí de Valencia, estaba por ahí Mochuelo, Ok. estaba... Había una banda que se llamaba Mind the Gap, que era increíble, pero ya a nivel nacional estaba saliendo La Vida Boheme, estaba Vinilo Versus por ahí, estaban Los Mesoneros como que Mesoneros naciendo, comenzando, ajá. estaba como que todo este flow de Raguayana, que para ese momento Raguayana estaba participando en el Festival Nuevas Bandas. Raguayana perdió el Festival Nuevas Bandas con una banda que se me olvidan los nombres también, pero con una banda aquí de Valencia. Ok. O sea, no quedaron de primero. Y bueno, mira Raguayana lo que es ¿Dónde hoy. está ¿no? hoy en día? Entonces, ya de ahí como que entendí que no solo me gustaba la radio, sino que quería aportar a la música de alguna forma. No tengo el nivel de concentración necesario para ser músico, no tengo el talento para cantar, no tengo ningún tipo de talento artístico. Entonces, bueno, quería formar parte, quería pertenecer, por decirlo de alguna forma en ese momento. Y con unos panas que conocí por algunas circunstancias del país y todo esto, que eran músicos, tenían un bar súper reconocido aquí de la ciudad de Valencia, como que me dieron la oportunidad, eran los dueños del Teatro Bar. Mariana Rengifo, que era la vocalista de Mochuelo, me dio la oportunidad de trabajar en un festival Nuevas Bandas, en un circuito Nuevas Bandas aquí de Valencia, como mi primer trabajo en producción. Ok. Fue como que, mira, nos vamos de viaje, brother, Apóyanos. necesitamos a alguien que se quede ahí encargado. Si tú crees que tienes el chance, yo sé que tú le quieres echar bolas, pero necesitamos que te pongas las pilas y que saques este evento para adelante. Yo le dije, sin saber absolutamente nada, le dije que sí. El evento salió y quedé trabajando con ellos por bastante tiempo. Entonces fue como que fue haciendo un match siempre entre la radio y la producción y viví eso por mucho tiempo. Fue como mi adolescencia, mi Lo que fuiste adolescencia, adaptando. adultez, Eso. la fui llevando por ese camino laboral, radio y producción. Pero fíjate lo bonito que tú dices de que siempre te gustó la música, ok, entendiste que de repente no tienes la voz, no tienes algún talento como tal, no eres guitarrista, no eres raguayana, no eres La Vida Bohème, pero, ¿cómo puedo involucrarme yo? A mí me gusta la parte detrás de la producción, que es Sí. como muchos, hoy en día muchos productores llegan a eso, es precisamente porque están en música, espectáculo, en el show, business como tal, pero es porque de repente no escalaron, no tenían ese talento, pero quieren aportar y ahí está la producción. Sí, es que todos, al final, en cualquier aspecto de la vida y de la sociedad, todos los roles son necesarios, ¿no? Claro, claro. Entonces, para que una banda o un artista o un empresario sea gigante, no puede hacerlo solo y tiene que haber personas tras bastidores. Y bueno, yo en ese momento obviamente lo veo en este momento. En ese momento no lo veía, pero sí entendía que no tenía ningún tipo de talento artístico, ¿sabes? Como que no tengo talento para esto, pero quiero pertenecer, ¿cómo hago? Entonces, bueno, vamos a meternos por la parte de organización que probablemente sí lo puedo llevar. Aprendí un montón, sigo aprendiendo un montón todavía, pero de esa forma como que lo fui llevando, obviamente anclado a la radio, que la radio era un trabajo como un poco más serio, ayudaba mucho en temas de networking, te dabas a conocer, entonces de cierta forma uno estaba en el lugar, uno estaba en la radio como el chamo de los eventos y estaba en los eventos como el chamo de la radio, ¿me entiendes? Entonces era un buen match para ese momento y para empezar en este mundo creo que fue una clave súper 15 interesante. años atrás tal vez donde la radio tenía un poderío totalmente absoluto. 15 años atrás, yo siempre lo digo aquí en cámara, estaban comenzando las redes sociales, fíjate, tú lo dijiste, tú comenzaste enviando tweets y yo cuando comencé con este mundo del marketing y marketing digital fue precisamente con Twitter. Sí, claro. Entonces, ¿qué era lo que estaba hace 15, 16 años? Instagram no existía, Facebook estaba agarrando vuelo, Twitter era lo que mandaba en ese momento.
Pero fuimos cambiando. La radio en ese momento era rey, amo y señor, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Algo que ha ido evolucionando, pero también que me gusta decir que para mí en el 2025 la radio está tomando poder de nuevo, por lo menos en Venezuela. Lo que pasa es que el tema de la radio, y lo voy a decir con total responsabilidad, es que es el mejor medio de comunicación del mundo. Yo todavía lo veo así, que aunque ya no trabajo en radio, y creo que no volvería a trabajar en radio por lo menos por algún tiempo, pero es el mejor medio de comunicación del mundo, pero en Venezuela está muy mal mercadeado. Ok. ¿Por qué crees tú que está mal mercadeado? Porque las organizaciones siguen teniendo, obviamente, los mismos dueños. Son personas, me disculpan todos, señores, pero son personas ya mayores que vienen con un chip de hace mucho tiempo, vienen con un chip de bastante poder mediático que ya no existe tanto, ya no es tan real y tan tangible, Sí. y se niegan a evolucionar. Hay circuitos como, por ejemplo, la Mega en Caracas hace un trabajo increíble, se adaptan bien a los targets, Ok. están haciendo cosas, y los circuitos a nivel, generalmente los circuitos a nivel mundial que se manejan, que son nacionales, se manejan muy bien, pero cuando tú te vas a regiones como esta, que son muy importantes también para los circuitos, ves que todavía están un poco retrasados, ven que todavía siguen tomando decisiones que ven que algo está funcionando y lo quieren mover de ahí porque Sí. quieren evolucionar y no es una evolución, es como que, brother, deja esto aquí. Entonces, ese tipo de cosas siento que es las que están pasando en la radio, y por eso la radio no termina siendo un Boom hoy en el 2025. boom en el 2025, aparte, bueno, de legislaciones que nos evitan comunicarnos, Adecuadamente. no adecuadamente, pero de una manera más explícita, como pasa en otro montón de países donde la comunicación es mucho más fluida. Entonces, claro, cuando te tienes que cuidar de decir ciertas palabras, cuando no puedes hablar como tú hablas de manera cotidiana, que no puedes decir una frase que tenga cierta grosería, entonces eso hace que la comunicación en un medio de comunicación tradicional se convierta en una comunicación que no es tan real, porque al final tú estás escuchando gente que está hablando, Sí. pero que no está hablando como tú hablas a diario, ni como ellos hablan a Lo diario. están dirigiendo de alguna u otra forma. Incluso comenzando el episodio, tú mismo dijiste, ¿aquí se puede decir grosería? Bueno, claro, mientras YouTube no me vaya a bloquear el episodio, Claro, hay cierta grosería obvio, o mientras ciertas palabras mientras que no están- vayamos a ofender a nadie tampoco, ¿sabes? Exactamente. Pero nada, esto es un tema que creo que, por cierto, es una de las cosas de lo que hago este podcast, es que puede ser uno más libre, porque incluso yo cuando trabajo con marcas, este tipo de mentoría, uno tiene que cuidar también ciertas Claro. cosas que vas a decir. Con cierto nicho con el que trabaja, también tienes que cuidar lo que dice. Aquí no tanto. Sin embargo, uno igual cuida lo que dice. Entonces comenzaste en la radio, con la producción, y lo estabas manejando como en paralelo. Sí, siempre lo manejé súper en paralelo. Yo después que trabajé con Mariana Rengifo y Harold Cuellar, como te dije, las primeras personas que me dieron la oportunidad de hacer algo de esto, sabiendo ellos que yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero que estaba haciendo mi mayor esfuerzo. Después de ahí me vine, en algún momento hice varios ciclos de unos ciclos de eventos, una productora que se llama Guataca Producciones, Yo la recuerdo. de aquí de Venezuela, que hacíamos noches de Guataca, Valencia. Empezamos allí en el Teatro del Carabobeño, que es un teatro bellísimo. Chamo, yo amo Y- ese teatro. Y lo iba a recuperar, pero creo que no, el proyecto no fluyó. Sí. Bueno, es un proyecto complicado también, y que a nivel económico No está fácil. no está fácil, exactamente. Entonces, allí hicimos como que un montón de cosas, hicimos un montón de conciertos. Era una productora de música venezolana contemporánea. El eslogan de la productora es el nuevo sonido de la música venezolana. Todavía siguen haciendo cosas, pero bueno, llegó un momento en que también era un proyecto insostenible, porque era un proyecto cultural que requería de inversión de patrocinantes y todo esto. No se pudo sostener más, y yo ahí tomé como la decisión de... Bueno, el proyecto murió aquí en Valencia. Con las personas con las que yo trabajaba se fueron del país, como un montón de gente también, que bueno, se vino esa ola de personas que se fueron del país, y yo empecé a trabajar más con la comedia, ¿sabes? Ok, Como que ok. empecé a trabajar con la comedia, empecé a traer comediantes de fuera, de fuera de Valencia, me refiero. Empecé a hacer como ya estas relaciones que ya tenía abiertas gracias a la radio, con cadenas de hoteles, con venues, con lugares en la ciudad. Entonces me habían abierto las puertas para llegar y traerme un comediante, decirle al manager del comediante, mira, yo te llevo y Nos hospedamos aquí, y le nos damos comida hospedamos aquí. este es el salón que vamos a utilizar, lo llevamos y hacemos unos intercambios, una cosa. Entonces ahí empecé a traer, de cierta forma. Yo trabajé mucho tiempo, por ejemplo, con Lavero Gómez, que la trajimos muchas veces a Increíble, Valencia, Lavero. y bueno, seguimos llevándonos muy bien.
Con ella y Ese con su contacto existe ahí productora. todavía, Sí, pues. claro, claro, claro. Siempre. Y nos vemos por ahí. Nos hemos visto en millones de tarimas, en millones de backstage. Y como que siempre hablamos corto, pero súper preciso. De lo que está haciendo ella, lo que estoy haciendo yo. Y todo eso. Entonces, así como con Manuel Ángel Redondo, que de Entre Grados, con Josué Ochoa, que lo hemos ayudado un montón, los hemos ayudado a hacer un montón de cosas. Y sobre todo éramos como una base seria de ellos acá en Valencia, de confianza. Entonces, eso siempre se fue mantuvo. llevando con la radio, ¿sabes? Que una de las cosas que yo, bueno, ahorita primero voy con lo de Guataca, que yo recuerdo cuando tú estabas, o sea, cuando estaba eso, también recuerdo hace 4 tríos, me viene inmediatamente a la mente. Claro. Cuando tú hablaste de que cuando el proyecto acaba y se empezaron a ir, fue precisamente el mismo momento donde ese 4 trío también se va del país. Sí, claro. Es interesante porque es una movida muy, pero muy buena y bueno, que ellos lo mantienen afuera, pero en Venezuela no pudo fluir por diferentes factores. Después vamos entonces a la parte de los comediantes y siempre te recuerdo ahí, Josué. Uno de los anclas que tenemos ahí, ese amigo en Sí, común, claro. Manuel Ángel también lo tenemos ahí en común, que son personas que arrancaron y que la gente lo ve hoy en día y de repente dice, que el estrellato, que tal, que el proyecto que tuvieron, la misma Vero, hoy son famosísimos, sí, pero cuando comenzaron estaban haciendo stand-up comedy. Y quienes movían a esas personas, por lo menos en Valencia, eras tú. Sí, éramos como una base, digamos, un poco sólida en Valencia, de confianza. Era como el chamito al que llamaban para que les ayudara acá en Valencia, ¿sabes? Y como que siempre estaba con ellos ahí. Hicimos un montón de eventos y lo importante fue que logramos hacer cosas in-house, ¿sabes? Como que eran sus eventos, pero todo lo manejaban a través de mí. Gracias a todo lo que se había creado y todo el networking que se había hecho, gracias a todo lo que se había hecho anteriormente. Te voy a tener un primer momento que aquí se llama momento Wikipedia, que es donde conceptualizamos algo, y te voy a preguntar qué es ser un productor, Freddy. Mira, ser un productor es básicamente ser un organizador. O sea, un productor organiza de cierta forma. ¿Cómo explicarlo? Yo siempre hablo de esto, pero con otro cargo dentro del mundo de la música, y es que un productor es un gerente. Perfecto. Solo que en otro tipo de empresa. Perfecto. Es decir, un productor gerencia todo lo que va a pasar en una producción, en un concierto, que es de lo que estamos hablando en este momento. Es quien se encarga de que todo pase. Obviamente, generalmente los productores tienen sus equipos de trabajo. Y hay diferentes niveles de producción Y por también. eso digo que básicamente un productor es un gerente. Correcto. El productor es la persona que hace que las cosas pasen y que se maneja por ramas y que, bueno, que hace que todo el mundo haga su trabajo para que las cosas sucedan y para que uno pueda llegar a un concierto y esté todo perfecto, esté todo listo. Ojo, eso en muchos aspectos de la vida, pero en este contexto hablamos de un concierto, pues. Y que puede pasar incluso hasta en un evento educativo, porque es donde yo he tenido la oportunidad de producir eventos, congresos, masterclass. Claro. Y, chamo, es un temazo, porque tú tienes que contemplar cada una de las aristas que va a pasar, a qué hora se monta Freddy, qué va a comer Freddy. Freddy viene de Caracas, dónde lo vamos a hospedar. Sí. Freddy es alérgico a los mariscos. O sea, toda la logística que tiene que ver detrás de un evento, como tú dices. No solo me voy Sí. a la música, o sea, me voy a... Exacto, de un evento y de cualquier otra cosa. ¿Qué pasa? Que hay roles que tienen nombres dentro de distintos contextos, pero al final, lo que te digo, termina siendo un gerente. Termina siendo una persona que gerencia algo, solo que bueno, que en el mundo de los eventos, sea cual sea el evento, se le llama productor, pero en el mundo de la música se le dice manager, ¿sabes? Entonces, pero el manager es un gerente de un proyecto musical. Correcto. O de un proyecto artístico, ¿me entiendes? Entonces, ese manager también como que se encarga de ciertas cosas. Mira, tú te vas a encargar de la parte de prensa, tú te vas a encargar de vender los shows, tú te encargas de esto, pero básicamente es el mismo trabajo, solo que las empresas son distintas y obviamente según el contexto el rol tiene un nombre, pero básicamente es lo mismo. Cuando estuviste trabajando con la parte de producción, con estos comediantes, ¿alguna anécdota que haya quedado por ahí? Mira, que O sea, que recuerde... las pantaletas en un evento, no sé. No, la verdad que recuerde no. Que recuerde así anécdotas no, porque la verdad es que los comediantes específicamente, aunque no parezca, son personas muy serias. O sea, los comediantes de verdad en otro contexto no andan pendientes de rumbear, no andan pendientes de nada. Ellos como que llegan, quieren montarse en tarima temprano, Ok. quieren no tomar, quieren estar como con la mente al 100 porque
ellos hacen rutinas y las rutinas se tienen que memorizar. Ojo, no estoy hablando en general. Claro. Pero es lo normal que sea así. Es como, sí, es lo normal que sean así, que sean muy tranquilos, tal. Entonces, como que anécdotas. O sea, tipo locura no va a haber. Locura. Pero algo que te acuerdes, no sé. Mira. Me acuerdo que me pidieron una caipiriña y no la tenía a la mano, no sé. Mira, no, la verdad es que no tengo. Me acuerdo que una vez mientras estaba un comediante, no voy a decir en qué show ni en qué local, pero por una mega cagada probablemente de mi equipo de trabajo, que probablemente no, de mi equipo de trabajo, con unas mesas en un show acá en Valencia, tuve un mega problema con el dueño del local y bueno, mientras el comediante estaba ahí diciendo chistes, estábamos ahí cayéndonos a gritos y me decían, te vas de mi local. Y yo, bueno, cuando termine de trabajar me voy. Bueno, se va el comediante, me voy. Se va este marico, me voy, pero mientras tanto no me puedo ir. Pero esas son las cosas que la gente no ve y por eso yo tenía ganas de entrevistarte. Y la gente cree que, vamos a poner aquí al comediante Vladimir, por poner un ejemplo, para no dar más nombre. Y entonces, se montó, llegó, se bajó, cobró su real y se fue. Ok, quedé pinga si fuese así, pero es que hay un coñazo de vainas que suceden detrás. O sea, hay una maquinaria funcionando detrás para que ese comediante, ese artista, todo pase. Y aparte de eso, sabes que hay un tema y es que todas las personas que trabajan con procesos creativos son una ladilla. Entonces, siempre se les ocurren cosas a última hora. Que quizás no a última hora, pero siempre se les van a ocurrir cosas porque ellos son creativos. Y el que está tras bastidores es el que tiene que resolver esas cosas. Entonces, cuando tú ves que en un show, por ejemplo, hablando en este punto específico de comedia, tú llegas y ves que están repartiendo papelitos para que tú anotes una anécdota y no hay lápices. Y tal. No, pero es que esos papelitos tiene que cortarlos alguien, ¿sabes? Ay, coño, ¿verdad? O sea, esos papelitos fueron una hoja de papel bond normal que alguien tuvo que cortarla y alguien tuvo que ir por una librería a las 6 de la tarde a comprar 25 bolígrafos para que la gente escribiera la vaina. Entonces, ese tipo de cosas pasan. Eso pasa con todos los artistas y con todas las personas que manejan procesos creativos porque al final ellos quieren que su show sea el mejor show. Claro. Y para que su show sea el mejor show, ellos lo visualizan de una forma y cuando ellos lo visualizan, tú tienes que hacer que se haga realidad, ¿sabes? Claro. Entonces, ahí es donde viene el trabajo real. Tráela. Sí. Aquí es feliz la sirve. Ahí tenemos el destapador. Esto me encanta mucho. Yo estaba buscando con quién hablar de producción. Yo dije, bueno, con Freddy, además que eres un gran pana. ¿Cómo hablar del tema de la producción, lo que sucede detrás? Y a mí me gusta decir eso. El artista no llega y se monta, independientemente de que sea este y este, que después vamos a hablar de ello, o sea un comediante, o sea un speaker que te viene a hablar de marca personal, que pasa cosas que me suceden a mí. Claro. Y incluso tienen hasta peticiones, porque yo me imagino que la productora, como lo hacen en muchos otros eventos, Gracias, bro. que comes, a que eres alérgico, mira, vamos a presentarnos en tal lugar, van a ofrecernos algún tipo de licor, vas a tomar algo y si tomas qué tipo de licor es, ¿sabes? O sea, ese tipo de cositas así. O si no tomas licor y no quieres que se vea el licor mientras tú estás en la tarima, esas cosas pasan. Por ejemplo, hay bandas bandas grandes de rock and roll que exigen que una hora antes de su showtime no haya licor a la venta. Para ellos no ver una botella de licor cuando estén haciendo el show, ¿me entiendes? Okay. Entonces, mira qué impresionante esto. ese tipo de cosas pasan. ¿Cómo fue la relación entre empezar a producir este tipo de eventos? Ahí mientras hacías comedia, la parte de producción con comediantes, ¿hacías radio todavía? Sí, claro. Okay. La radio estuvo casi hasta la radio estuvo hasta después de la pandemia. Ok. 2021, 2022. No, hasta el año pasado. O sea, hasta el año pasado. ¿Dónde estabas el año en pasado? Soda. ¿Te recuerdas? Soda 95.1. ¿Con Alirio? No, exacto. Alirio estaba en la mañana, yo estaba en la noche 3 veces a la semana, pero llegó un punto en el que ya tenía un mes que no iba, estaba de gira y le dije a los dueños como que somos brother, nos queremos, nos amamos, pero no estoy cumpliendo con mi trabajo y ya yo, a pesar de que tenía, de verdad me daban muchas libertades, yo tomé la decisión de dejarlo hasta ahí porque no estaba cumpliendo con mi trabajo y la idea de asumir un trabajo es cumplirlo porque si no, no tiene sentido. No tiene sentido. Pero ¿cómo era esa relación entonces mientras producías eventos, comedia y estabas en la radio? Obviamente te apoyaba.
Sí, supuesto que te siempre, es apoyaba. que siempre fue un apoyo y al momento de que dejó de ser un apoyo, simplemente tuve que dejarlo, ¿sabes? Ok. Listo. Así ¿Te mismo. apasionaba más entonces la producción? Me daba más plata. Interesante. Sí, me apasionaba más. Claro, no, 100%. O sea, la radio no era un trabajo que para mí, ojo, hay quienes pueden decir que sí Que lo han viven de la lucrado mucho radio, más. que se lucran de la radio, Claro. pero para mí particularmente no era un trabajo que me daba la cantidad de dinero que me podía dar la producción. Tampoco es que la producción me daba mucho dinero, me estaba haciendo millonario, pero cuando comparaba las dos, era como que, mira, tengo que ponerle más atención a esto porque esto, Y aquí viajo más esto en la está producción. funcionando, obviamente, ¿sabes? O sea, en la radio no me compro un pasaje, no me da todos los gastos pagos para Europa, la producción sí. Entonces, ese tipo de cosas. O sea, que sí has viajado produciendo algún tipo de evento Mira, de sí, gracias a comedia Dios, o sí. musical, No, fuera del país. musical. Hasta ahora, bueno, el país, Venezuela, lo he recorrido no sé cuántas veces ya en los últimos años. Y estos últimos 2 años han sido de viajes bastante fuertes a nivel de, Mira, de trabajo en la y música. Para dejar a las personas en expectativa, ya vamos a hablar de con quiénes ha viajado, pero cuando vengamos después de este segmento, y aquí, mira, salud primero, ¿verdad? tenemos aquí un pipi break, si ustedes quieren vayan, se sirven otro trago, pero ya venimos. Bueno, ya regresamos, yo Sí. recargué un poquito más de whisky, tú ahí vas a recargar un poquito más de cerveza, coño, esa estera se ve buena, chaval. Sí, está Vamos buena. a tomar una horita contigo. Está buenísimo. Salud de nuevo. Salud. Bueno, salud con el, bueno, Con el aquí. cáliz, ¿no? El cáliz. El cáliz. Con el cáliz. Que por cierto, gracias a la gente de Infinity porque nos dieron este cáliz, porque nos proporcionaron la cerveza Estela. Y que pronto lo vamos a tener aquí a, Sí, ojalá. a Juan y a sus socios. Ahí lo vamos a tener ellos. Siempre yo lo llamo, mira Juan, coño, cuando te vienes para Marketing a Roque. Es un tema de tiempo más que todo. Hay un tema de tiempo, Un claro. tema de tiempo más que todo. Mira, estamos hablando entonces de la producción y tú dices, bueno, la radio, bien, me daba dinero, la producción me daba un poquito más de dinero, pero además me pagaba viajes dentro y fuera de Venezuela. O sea, empieza a contarnos eso. ¿Cómo es la vida de un Mira, productor? cuando se termina, voy a arrancar, o sea, voy a arrancar desde el principio. Cuando se termina la pandemia, como te venía contando, obviamente venimos de una... Encerrados. Sí, estar encerrados, de una coyuntura bastante fuerte a nivel personal para cada quien, ¿sabes? Como que todo el mundo estaba sufriendo en la pandemia y más los que nos dedicamos al mundo del... Del show business. Sí, exacto, del entretenimiento. Y yo conozco, voy atrás. En las noches de Guataca ¿Ok? hubo un proyecto que nosotros hicimos que se llamaba La Sabana del Medio. Ok. Era un ensamble de chamos de la Arturo Michelena que estudiaban arte, mención, música y que tenían un ensamble que era increíble de música de música contemporánea venezolana. El vocalista de ese ensamble era Noré. Imagínate. Entonces, nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo, desde hace bastante tiempo. Obviamente, él siguió su camino, él arrancó su camino artístico que lo fue haciendo gigante. Y cuando termina la pandemia, yo conozco a mi socio actual en todos los proyectos en los que yo estoy involucrado, que es Manuel Lara, que es un gran productor venezolano también, con un montón de logros, Bad Bunny, Kali Uchi, entre no sé cuántos Grammys. O sea, es un tipo que está bastante bien rankeado en el negocio de la música, así en la producción musical. Y me dice como que, mira, está este chamito Noré, yo ya lo conocía, vamos a hacer un concierto con el pana. Intentamos hacer un concierto, nos los trancaron por la pandemia porque todavía no se podían hacer conciertos, nos los trancaron 2 veces, pero quedaron las ganas de trabajar con Nore. ¿Qué sucede? Que ahí todavía seguíamos haciendo como que radio online, hacíamos radio desde la casa y teníamos como el proyecto de trabajar en ese momento específicamente con Noré. Ok. Y siempre como que nos sentábamos, íbamos, comíamos en algún restaurante de un pana que nos diera el chance porque estábamos en una semana cerrada que no podíamos hasta las tal. 7, Entonces como que, mira, tengo un pana que tiene un restaurante que nos puede dar una mesita por ahí y tal, escondidos y tal. Y nos sentamos y debatíamos ideas hasta que logramos como hacer sólido un proyecto en el que pudiéramos sacar a Nore
A relucir. Sí, a conciertos, básicamente. Hicimos un concierto acá en Valencia, hicimos un segundo concierto en Valencia y de ahí, gracias a Dios, logramos recorrer Venezuela con Noré. Hicimos Lechería, hicimos Maracaibo, hicimos, creo que Barquisimeto, hicimos un par de cosas en Margarita. Y de verdad, o sea, recorrimos el país con él de una muy buena forma. Y bueno, pasó lo que pasó con él, ¿sabes? Se fue. Despegó. Sí, despegó. Que tenía que despegar a juro. Su carrera despegó. Probablemente para ese momento nadie estaba claro de que tanta gente lo escuchaba y cada vez que sacábamos un flyer de que Noré va a estar en Lechería, era como que, bueno, vamos a hacer un evento de 100 personas y resulta que metíamos 350. O vamos a hacer un evento de 50 personas y resulta que metíamos 200. Y eso hizo que la gente se diera cuenta de qué estaba pasando con él. Porque probablemente muchos decíamos como que, yo lo escucho, pero yo lo escucho en mi casa y no sabíamos que el que estaba alrededor escuchaba la música del pana. Y ahí viene el tema de por qué yo quise demasiado este episodio contigo, porque sí, este pana vino y despegó así, para mí, que Vladimir fue, este pana, ¿quién es? Pum, abrir mi esposa, mira, escúchalo, Spotify. Yo, tenés Spotify ya. Y, ¿quién está detrás? Y empezamos a ver y estabas tú. Obviamente había un montón de otras personas, pero no, claro, que reconocí fue a ti. Y es lo que yo quería traer. O sea, hay un artista que está reconocido, que da la vuelta a Venezuela, que sí iba a hacer un evento para 100 y era 300, pero quiero que las personas entiendan que detrás del éxito de todo esto, no es que quiere decir que él no pega porque es el cantante, sino por ustedes que son los productores. Obvio. No, porque hay un trabajo detrás. Este es un chamo que él sale de Barinas. El que no lo conozca, lo invito a que investigue un poquito de la historia de él. Tiene una historia bastante fuerte e interesante. Sí. Y por ahí la cuenta en varias entrevistas. Y de ahí se viene a Valencia, estudia en Valencia, probablemente sin tantas posibilidades, pero él siempre como que estuvo persiguiendo el mundo de la música. Él siempre estuvo persiguiendo como su carrera musical. Y cuando ya nosotros, cuando nosotros tomamos la decisión de trabajar con él, cuando Manu y yo tomamos la decisión de trabajar con él, ya él venía con una base. Okay. Él estaba firmado en ese momento por una disquera transnacional de las más grandes del mundo. Okay. Tenía un management que era un management internacional, que sigue siendo su manager en este momento. Tenía una PR que estaba ahí, que lo llevaba a los medios de comunicación. O sea, ya él había despegado, ya su carrera había despegado, solo que como venimos de una pandemia y es un artista nuevo, tú no tienes la capacidad de saber cuál es la repercusión de lo que está pasando en las redes sociales. Ajá. A nivel real. Y cuando nosotros tomamos la decisión de sacarlo a la calle y ellos aceptan como que digamos, asociarnos en ese momento, en esa movida de vamos a hacer conciertos, nadie estaba haciendo conciertos en Venezuela, estamos saliendo de la pandemia, todo el mundo estaba ávido de hacer cosas. Eso nos jugó mucho a favor y aparte de eso, la gente estaba escuchando la música de él ya. Venía con una buena promoción, venía con buenas canciones, venía con cosas interesantes que estaba haciendo en las redes sociales. O sea, él se estaba moviendo y hacer shows en vivo lo único que hizo fue como que decirle a él mismo, a su equipo de trabajo y a la gente que había más gente que estaba escuchándolo, ¿sabes? Entonces, eso obviamente hace que eso es un efecto dominó. O sea, como que mucha más gente, la gente cuando llega a un concierto creen que voy a ir yo solo porque es un chamo que nadie conoce, pero resulta que cuando ves a 300 personas a tu alrededor que están cantando las mismas canciones, que están apoyando a un artista nuevo, dices, no soy yo solo, hay un montón de gente más que apoya a este pana y que le gusta la música de este pana, y eso es lo que hace que un artista también despegue, obviamente. Y ahí aprovecho para darte la oportunidad, Freddy, de mencionar entonces otros artistas con lo que hayas mencionado, para no solo que quedarnos en Noré, porque bueno, Noré ya está despegado. Sí, obvio, pero de ahí, o sea, después de trabajar con Noré, mientras estábamos trabajando con Noré, hicimos un par de cosas o por ejemplo, Mario Puglia. Mario Puglia es un artista de Caracas que en su momento también estuvo con una disquera gigante. Hicimos muchas cositas aquí en Venezuela. Pero de ahí sí, o sea, el año pasado, por ejemplo, todo 2024 lo giramos con Corinne Smith.
Este año todo particularmente lo tenemos bien ocupado todavía con Ale Yorgaki, que son estos artistas que están haciendo Que para mí salieron así de la nada. Pum, levantaron una piedra y salieron. Para mí. Sí, es que es lo que parece. Al final es lo que parece. Pero estos son chamos que vienen haciendo un trabajo desde hace muchísimo tiempo, que vienen investigando las cosas y que aparte de todo, hay algo que yo siempre digo, entienden cómo piensa la generación Z, ¿sabes? Ah, sí, totalmente. Entonces, cuando tú tienes ese entendimiento, cuando tú llegas y tienes, sabes cómo comunicarte para que esta generación te entienda Sí. y estás haciendo buena música, específicamente hablando de artistas musicales, ya tienes un camino ganado. Yo recuerdo, y disculpa que te interrumpa, yo recuerdo que hace 10 años hablábamos de la generación Z desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista del concepto de un futuro cliente. Hace 10 años, Claro. y decíamos, hoy tienen 8, 9, 10 años, pero en 10 años son los clientes que te van a estar pagando, fíjate. Es Claro, verdad. Hoy claro, tienen 18, claro. 19, 20, 21, 22. Ojo, ¿y qué pasa? Que cuando con un artista como Ale Yorgaki, por ejemplo, y podemos hablar de ellos como de Corinne Smith, que creo que también puede estar en ese grupo de artistas. Cuando tú haces buena música, Ujú. que es algo que está pasando con ellos en este momento, y a la vez sabes comunicarle a la generación Z, tienes un camino muy, muy, muy ganado. ¿Por qué? Porque si tú atrapas a la generación Z, pero a la vez los papás de la generación Z, sean de la generación que sea, disfrutan Sí. lo que está escuchando su hijo, ya hiciste el trabajo. Te ganaste el cielo. Y eso pasa con artistas como ellos, ¿sabes? Eso pasa con artistas como ellos. Mi papá tiene 79 años y lo único que dice es: esos carajitos saben hacer música, ¿sabes? Esos carajitos son arrechísimos. Y ayer yo estaba hablando con un primo que su hijo está arrancando en todo este tema de la música, está haciendo buena música y tal, y me estaba diciendo, brother, en mi casa, mi primo me dice, yo tengo 50 años. En mi casa está mi sobrino ahorita que está de vacaciones y tiene 8 años. Ok. Mis hijos tienen 16 y 21 y mi esposa tiene 45. Y Y todas todos disfrutamos de la música de Ale Yorgaki. Entonces, es como, brother, claro, Sí, o sea, un golpe venezolano, pues. claro. Entonces los panas, obviamente, ellos arrancan la comunicación de su proyecto, ellos venden su empresa o venden su producto a una generación, pero cuando comunican lo entienden todas. Entonces, si tú escuchas, porque al final, ¿qué he dicho yo siempre? Y yo lo hablaba mucho antes con los dueños de radio a los que tenían acceso. Ok. Si tú tienes una radio que escucha un papá, Ok. por ejemplo, hablando específicamente de una radio de rock, Ajá. que bueno, que en este momento los que nos gusta el rock probablemente ya somos personas que tenemos más de 30 años. Sí. Sí, es verdad. Pero si tú logras que cuando el papá anda en su carro con su hija, la hija también disfruta de esa emisora, ganaste. Epa, sí, buen punto. Y a eso es a lo que voy con lo que hablamos anteriormente del tema de la radio. Probablemente todavía los circuitos en Venezuela específicamente no han entendido cómo funciona porque quienes las manejan no saben cómo piensa la generación Sí, Z. están ahí encerrados en ese punto. Ahora, me nace una pregunta interesante. Y déjame llegar a un punto final. Disculpa que te dale, interrumpa. Y al final, tú sabes que en ese carro va a ganar la hija. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Y la mamá? Exacto. O sea, tú sabes que el niño o la niña van a ganar y van a poner a Taylor Swift, ¿sabes? Taylor en ese Swift. carro se va a escuchar Taylor Es que Swift. había pensado en ese ejemplo. Y ahí quería venir con este punto, porque, señor, no se trata solamente de los artistas, el artista famoso, tal y quizá, pero desde el punto de producción, ¿qué cree Freddy que producción ayuda a los artistas a que crezcan? ¿En qué sentido? Porque lo puedes crear, lo puedes matar, lo puedes impulsar. Mira, los ayuda a organizarse. Ok. Lo que te decía, las personas que manejan procesos creativos probablemente no todas,
pero en su mayoría las personas que manejan procesos creativos saben solo manejar procesos creativos. Es decir, el que hace música sabe hacer música, pero necesita gente detrás que sepa organizar y que sepa darle estructura a eso. Entonces, a veces, yo siento que los artistas, a veces no, en general los artistas necesitan dedicarse al arte. Y tiene que haber un grupo de personas detrás que hagan lo necesario para que los artistas hagan arte. Epa, brutal. Y se dediquen a eso. Y otra cosa que te rescato es que tú dijiste hace unos instantes de que el productor es como un gerente. Sí. Y esa gerencia la llevaste a tu otro proyecto que hoy en día es Palo Santo. Sí. ¿Qué es Palo Santo, Freddy? Palo Santo es un coffee shop que está acá en la ciudad de Valencia. Es un café chiquitico que está en el Viñedo. No le digas así, porque es chiquito por el espacio, pero ya. Sí, bueno, el espacio es pequeño, pues. Que está en el Viñedo, que nació el año pasado, tiene año y medio aproximadamente de inaugurado. Que nació precisamente, yo creo que no lo hemos dicho propiamente, mi socio y yo, pero yo creo que es un proyecto que nace de el ser productores, o sea, de trabajar en producción. El hecho de que tú trabajes en un mundo en el que construyes por un tiempo determinado para algo que va a pasar en 1 hora y media. Y después quedaron solo videos, ¿sabes? Claro, el recuerdo. Y si no quedaron videos, quedó el recuerdo de que lo que hicimos fue rechísimo hace 2 meses, ¿sabes? Entonces, de que cuando alguien te pregunta, ¿qué haces tú? Tienes que buscar en el teléfono, ¿sabes? Como que scrollear en el teléfono y decir, mira, esto lo hice yo. Y tal. Y cuando lo ves en el teléfono no se ve tan arrecho como realmente fue en la vida real. Entonces, yo recuerdo que cuando nace Palo Santo, antes de nacer Palo Santo, mi socio él tenía un proyecto de montar un restaurante. By the way, no por jalarle bolas a Manu, pero Manu es uno de los carajos más creativos que yo conozco en mi vida. O sea, es un chamo que es productor musical, es músico, pero también tiene muchas ideas en tema de moda, tiene muy buenas ideas, sabe mucho de arquitectura, de gastronomía. Es un tipo que está muy claro en tema de conceptualización, en tema de cosas. Entonces, él siempre tenía la idea de que quería abrir un restaurante y me decía como que tenemos que abrir un restaurante en algún momento de nuestras vidas. Yo particularmente le decía, marico, yo no quiero un restaurante por nada del mundo, pero dentro de esas cosas que le van pasando a uno y que uno va aprendiendo por accidente, en la pandemia yo hacía a mí una cadena de hoteles de aquí de Valencia, me prestaba sus instalaciones y su internet para hacer mi programa de radio desde su hotel, desde el lobby de su hotel. El hotel estaba solo. No había nadie porque no podían hacer nada, la gente no podía salir y ellos no tenían autorización de rentar habitaciones en ese momento. Entonces estaban haciendo su operación, pero una operación súper básica. Y esa cadena de hoteles en ese momento decidió hacer cambios en su menú y todo esto, y yo iba todos los días a hacer mi programa de radio con mi bolso, sacaba mi computadora y me sentaba ahí en una esquinita a aprovechar el wifi de ellos, porque el wifi que teníamos en ese momento, la fibra óptica la tenemos nosotros desde hace 3 años, desde el 2021, 22. Correcto. Pero ahora es que es común, en ese momento no era tan común, había una sola marca de fibra óptica, por lo menos en Valencia. Entonces yo le pedía ese espacio prestado y había alguien que estaba asesorando la barra de café de ese hotel. Aquí en Valencia. Que es Pascual Lampariello, que es uno de los baristas más increíbles. Actualmente es el sommelier de Dining Room, que para mí es uno de los mejores restaurantes de Valencia. Ya saben, que ir a Dining Room. O puedes cortar esto porque no le hagas publicidad a Dining Room. Busco patrocinio con ellos, que más me gusta más esa. Sí, exacto. Entonces, hay 3 opciones de la vaina. Entonces, Pascual estaba haciéndole, digamos, la asesoría a esta gente. Yo conocí a Pascual desde hace tiempo porque a mí me gusta fumar tabaco, me gusta el café, me gusta el tema del mundo del ron, del chocolate, todo esto, pero muy, muy abajo perfil. No tengo conocimientos tan amplios de eso. Y él
cuando yo terminaba el programa de radio, me decía, voy a entrar ahorita a una capacitación de café con el equipo de la barra. Si quieres te metes. Coño. Y, brother, tú estás en una pandemia donde nadie puede salir y te dicen como que no, vas a Muerto, tener... ¿quieres misa? Exacto, vas a tener interacción con gente y tú te metías, ¿sabes? Y fui aprendiendo de café y en cierto punto mi socio dentro de eso, yo con todos estos conocimientos, digamos, medio básicos, porque tampoco era que sabía mucho, pero algo había manejaba, adoptado de ahí, claro. de todas esas clases que había visto con Pascual, me pasa una foto y me dice, estoy en este café en Ciudad de México y esto es lo que tenemos que abrir. Allá en Venezuela. En Venezuela. Tenemos que hacer Este algo concepto. así en Venezuela. Y yo le dije, ok, para un café sí le echo bola. Ok, no un restaurante. Un restaurante no me gusta, pero para un café sí le echo bola. Eso sí, te encargas tú de todo lo que tiene que ver con conceptualización, diseño, cómo quieres que se vea, como logo, nombre, vaina. Pero por favor, déjame encargarme a mí de una sola cosa, que es del café. Ok. Que yo sé que eso va a ¿Cuál es estar el ahí. tipo de café que vamos a poner? ¿Dónde vamos a comprar los granos? ¿Quiénes son los proveedores? Exactamente eso. ¿Quién nos va a asesorar bien? ¿Cómo vamos a hacer las recetas? Todo eso. Entonces, claro, él se viene con toda esta información, empieza a viajar y se viene con toda esta información. Ciudad de México, Madrid, Barcelona, París, Roma, Los Ángeles, Miami. En Miami vi esto, en Los Ángeles vi esto, en Madrid hacen esto, en no sé dónde hacen esto, en Ciudad de México hacen esto, en Puerto Rico hacen esto. Entonces, claro, cuando se arma el proyecto, yo simplemente le digo, ok, aquí lo único que yo te voy a decir es qué grano vamos a utilizar y cómo lo vamos a hacer, pero tú llevas la línea. O sea, la línea la lleva Manu al 100%. Y de esa forma nació el proyecto. El proyecto tuvo 2 años en la mente de nosotros y en unos render que hizo Manu. Ok. Así, o sea, él se armó unos render y los teníamos en el proyecto y como que una vez a la semana llegaba y me decía, mira lo que le cambié, mira lo que le cambié al proyecto y tal. Y lo teníamos ahí. Y de cierta forma, él andaba por su mundo, yo andaba por el mío, estábamos trabajando juntos, pero la verdad nosotros no, o sea, la dinámica de cada uno no permite es que estemos siempre trabajando juntos, sino que nos manejamos siempre Claro, por Manu viaja WhatsApp, mucho por también. correo, tal. Entonces, y cuando estamos viajando los dos, generalmente nunca hemos estado en el mismo lugar. Es como que él anda por allá y yo ando por aquí. Entonces, siempre como que nos manejábamos así y siempre decíamos como que no paremos de buscar, pero no nos apuremos en agarrar, en hacerlo. Ok. Y había un lugar que nos gustaba mucho, que nos habíamos reunido un par de veces ahí y de repente un pana que trabaja en el mundo inmobiliario, alguien que yo conozco que trabaja en el mundo inmobiliario, llega y publica que ese lugar estaba a la venta. Ok. 2 años después que teníamos el proyecto en la mente. O sea, el proyecto estaba desde el 2021 andando en las mentes de nosotros y en un render y en nuestras computadoras y en nuestras conversaciones de WhatsApp y de repente llega y sale esto y yo le digo, Es aquí. brother, están vendiendo este lugar. Y me dice, cómpralo. Él estaba que sí en Madrid en ese momento y me dice, háblate con la gente y cómpralo. Es lo que tengas que hacer, pero cómpralo. ¿Dónde es exactamente? Eso es en el Viñedo, en la avenida 106 del Viñedo, si no me equivoco, se llama así la avenida, muy cerca de esta farmacia del Farmatodo que está ahí, el de arriba por la grieta. Farmatodo del Viñedo en Valencia, Venezuela, para que Valencia, nos estén Venezuela, viendo. exactamente. Entonces nace este proyecto. Antes tenía otro nombre, pero tuvimos un temita ahí con que la marca ya estaba registrada, el otro nombre que queríamos. Ok. Entonces hemos cuidado esos detalles desde el principio. Si no podemos registrar la marca, si no podemos tener una marca registrada, lamentablemente ese nombre no lo podemos usar, porque la verdad es que el proyecto siempre lo hemos visto muchísimo más grande de lo que cualquiera cree, ¿sabes? Y yo creo que ya es un proyecto enorme. Toma, has hablado bastante, Freddy. Salud. Te van a toma y no habla y no toma. Y Yo yo hablo que jode. tomo y casi no hablo. Ese proyecto primero yo creo que crece muchísimo, tiene mucho potencial. Hace 2 o 3 años hubo un boom con los cafés a nivel mundial. Sí. Lo que rescato de esto es que cuando hubo el boom estaban ustedes. Cuando se acabó el boom, ustedes están todavía. Sí, ojo, nosotros tenemos apenas 1 año y medio en el mercado acá en Valencia.
parte de lo que creo que nos ha ayudado mucho es que nosotros hemos sacrificado muchas cosas Ok. porque la calidad del producto siga siendo la misma. Ok. Y estamos dispuestos a seguir sacrificando todo lo que hace que sacrificar para poder mantener la calidad, porque eso es lo que ha hecho que podamos posicionarnos. ¿Ok? Nosotros hoy tenemos la bendición en Palo Santo de que cualquier domingo llega una gente de la playa, pasa por Palo Santo y nos dice, no, lo que pasa es que yo soy de Caracas, pero estaba en Tucacas y nosotros sabemos que Palo Santo está en Valencia, nos han mencionado mucho Palo Santo, entonces entramos a Valencia nada más para conocerlos a ustedes, para probarlos a ustedes y seguimos Seguir para a Caracas. Caracas. Entonces, Wow. nos pasa mucho que, y nos ha pasado, mira, nos ha pasado un montón de cosas, como que gente que conoce de café viene, así, no, o sea, nos pasa con una amiga de la casa que es probablemente bastante famosa. Ella viaja mucho entre Mérida y Caracas. Ok. Y de ida y de vuelta entra a Valencia, pasa por Palo Santo, se lleva un café filtrado va. y sigue. Es como que no, voy a pasar por Palo Santo un momento para comprar el café que me llevo. Pasaba por aquí. Sí, exacto. Sí, Entonces, eso y nos pasa demasiado. Entonces, en este momento hay una narrativa, sobre todo entre un público específico, obviamente en Caracas, que nos dice, brother, por favor, abran en Caracas. Ey. Y por favor, abran en Maracay. Escuchen el público. Escúchenlo. Claro, 100%. Entonces, nosotros siempre, yo creo que hay algo que nos pasa, que es que siempre estamos scouteando. No, claro. En donde estemos, siempre estamos haciendo scouting, siempre estamos buscando cosas. Nos pasa que ya somos probablemente tan ladillas que cuando entramos a una cafetería en cualquier ciudad a la que vamos habitualmente, ya saben que somos nosotros y que tenemos un café en una ciudad que están hirviendo. en Valencia, que se llama Palo Santo, y que les vamos a comprar granos para nuestra cafetería, ¿sabes? Entonces, en estos días me pasó que un pana estaba en Bogotá y llegué y le dije, marico, en el hotel que te estás quedando está un coffee shop que me encanta, que tiene unos granos arrechísimos. Tráeme. Entonces, el pana llegó ahí, se llama distinto la cafetería. Ajá. Y el pana llega y me dice, marico, yo no voy a hablar con ella, porque tú eres una ladilla. Voy a hacer una videollamada y te pongo para que hables con la chama. Y la chama, cuando agarró el teléfono, me dijo, claro, tú eres el de Palo Santo en Valencia, en Venezuela. Y es como que, brother, pero está cool, ¿sabes? Ey. Está genial, porque al final, cuando tú trabajas con un producto como el café, se trata de desarrollar ese producto. Y más cuando se trata... Que es algo mundial el café. Claro, y cuando tú hablas, o sea, cuando tú entiendes un poquito más del tema, no tanto, no tienes que entender tanto más, con que entiendas un poquito más del tema, hablas un idioma que mucha gente que entiende ese mismo idioma, o sea, te comunicas y Habla puedes igual. estar en cualquier parte del mundo y simplemente le dices, mira, yo hago esto, tengo estos granos así y tal, y está muy cool. Entonces pasa que en Europa muchas veces te dicen como que qué cool que tú puedes tener contacto con un caficultor en Venezuela, porque en Venezuela hay caficultores. Nosotros tenemos aquí granos de todas partes del mundo, pero no conocemos a los caficultores porque los carajos están en Etiopía, Sí. ¿sabes? No, y aquí en Venezuela hay excelente café. Freddy, para ir cerrando, de verdad, tremendo episodio. Mi pana, tenía muchas ganas de que vinieras. Salud. Te tomaras unos tragos conmigo. Quiero que nos des un mensaje final en aproximadamente un minuto. Tenemos un minuto. Mierda. Sí, es complicado. Pero bueno, es un reto, pana. Tú has hecho radio, has producido eventos grandes. Produciste a Noré, produciste a Ley Orgaki. Vas a hacerlo. Es fácil. ¿Qué transmites tú de lo que aprendiste en tu experiencia en radio, en producir, en trabajar con artistas pequeños, medianos y grandes a las personas? ¿Qué les puedes decir de eso? Mira, yo creo que yo puedo decir lo que puede decir cualquier persona que se dedique a cualquier otra cosa, ¿no? Básicamente, la base de cualquier cosa a la que cualquier persona se quiera dedicar es la organización. Al final, si somos organizados, si trabajamos por un fin,
podemos hacer cosas gigantes, sea el rubro que sea en el que estamos trabajando. No necesariamente tenemos que dedicarnos al mundo artístico o ser los CEO de una empresa gigante transnacional para tener los resultados que nosotros queremos. Nosotros al final se trata de eso, de hacer lo mejor que se pueda dentro de lo que nosotros a lo que nosotros nos dediquemos o de lo que nos queramos dedicar, y creo que es la base fundamental. Un buen equipo de trabajo, una buena organización y una visión correcta. Mi socio Eso me siempre encanta. dice, brother, creamos en la visión. Si tú tienes una visión, cree en ella y síguela y vamos adelante. Eso es súper importante, el mensaje que nos acaba de dejar, señor. Y este es Freddy Toro, pana. Para mí un personaje. Gracias, Freddy, gracias por muchachos. venir, mi No, pana. gracias a ti. Salud nuevamente. Esto es un Salud, personaje, brother. como yo digo, esto es un personaje gallo tapado en Valencia. Y bueno, señores, esto es todo en Marketing en la Esperemos seguir Roca. así tapados. Bueno, ya saliste. Por acá Freddy, por acá Vladimir Duarte, @GladMKT. Recuerda suscribirte a nuestro canal, Marketing en la Roca, Instagram y TikTok. Y nos vemos en el próximo episodio. En las Es suficiente paja, ¿no? Yo creo que sí. Sí.